¿Se ve la presentación? Sí, licenciado. Bueno, muy bien. ¿Se recuerdan que empezamos a ver el diseño de investigación concluyente, verdad? Es decir, aquí esta fue la primera presentación, ahora le hice un par de modificaciones, así como para verla más coqueta, ¿verdad? El diseño de investigación concluyente de tipo causal o experimental se refiere fundamentalmente a una relación de causa y efecto. Es decir, si sucede un fenómeno eh, o se modifica un fenómeno, esa es la causa, pues eso provoca un efecto. Y el ejemplo que habíamos puesto es de alguien que se nota en la gráfica que estudia mucho, entonces evidentemente que si estudia mucho es la causa y el efecto va a ser que definitivamente va a ser aprobada la persona, ¿verdad? Entonces, esa es una relación de causa y efecto. Pues de igual manera se presentan los fenómenos en el área de mercadotecnia, es decir, hay aspectos mercadológicos que la empresa puede modificar para poder investigar eh, cuál es la reacción, el comportamiento, la actitud de los consumidores y para ello aplica la estimación causal, o sea, se va a poner a prueba, eso es experimental, ¿verdad? Hablamos de que habían tres condiciones para que se diera la causalidad, o sea, la variación concomitante es cuando varían de manera simultánea la variable dependiente e independiente, que hay un orden de tiempo en el que suceden, que eh, el efecto no puede suceder antes de la causa. Entonces, el orden es de tiempo, es de que primero es la causa y después el efecto y, y que no existan otros factores que incidan, que influyan en el fenómeno que estamos investigando. Esas son las tres condiciones. De igual manera, hablamos de algunos conceptos fundamentales que se usan en la investigación de mercados. Hablamos de la variable independiente, que es la variable que la empresa o el investigador manipula, cambia, modifica, etcétera, etcétera. Esa es la causa, la variable independiente, ¿sí? Y la variable dependiente es el efecto, es el resultado del experimento que se hace. Y dijimos también que la unidad de prueba pueden ser las personas, pueden ser organizaciones, pueden ser grupos, etcétera, etcétera, son a quienes se investiga. Esa es la unidad de prueba. De igual manera, dijimos que existen variables extrañas, que como su nombre lo indica, son extrañas, son ajenas a la empresa, son ajenas a, a, a la normalidad de la actividad mercadológica, pero que de alguna manera pueden influir el resultado del experimento. El experimento es la manipulación que se hace, dijimos que también se llama tratamiento. El diseño experimental es la forma en que se realiza el experimento. La validez interna es cuando se prueba de manera interna que la variable independiente fue la que exactamente produjo el, el resultado de la variable dependiente. Y la variable externa es cuando ese mismo experimento se puede eh, hacer ya de forma más amplia, se puede ampliar, se puede generalizar el experimento porque ya tiene una validez interna. Hablamos de las variables extrañas, la historia, la maduración, el efecto de las pruebas, la instrumentación, la regresión estadística, el sesgo de selección y la mortalidad. Todo esto, estas son las variables que de una u otra manera pueden influir en los resultados de un experimento. ¿Ok? Bueno, el día de hoy vamos a ver que hay formas de poder controlar las variables externas, es decir, las variables ajenas que influyen en un experimento. Y este control se puede hacer de cuatro formas diferentes, a través de la aleatorización, a través del pareamiento, a través del control estadístico y a través del control del diseño. Entonces, de estos temas es los que vamos a hablar el día de hoy. La aleatorización, o sea, ustedes han oído
cuando alguien dice, utiliza el término, bueno, eso puede ser algo aleatorio. ¿Han oído eso? ¿Sí? ¿Saben lo que es lo aleatorio? Deben de saberlo porque eso lo vieron en estadística. Jóvenes, ¿saben lo que es aleatorio? Es al azar, ¿no? Que es al azar, exactamente, que es al azar. En otras palabras, que todos los miembros, que todos los miembros tienen la misma oportunidad. Por eso incluso hay en estadística, hay una tabla de números aleatorios, ¿verdad? Eso seguramente ustedes lo vieron en estadística. Es decir, que es al azar, pero que todos, o sea, no hay, eso ayuda para que las cosas sean al azar, no premeditados ni nada, sino que deben de se refiere a la aleatoriedad en este caso para controlar las variables externas. Se pueden controlar en la medida en que las unidades de prueba o los que van a ser evaluados son seleccionados aleatoriamente, ¿sí? Entonces, cuando existe esa posibilidad, se reduce el riesgo de la influencia de las variables externas, ¿de acuerdo? Entonces, la aleatoriedad o la aleatorización la aleatorización significa que eh, los encuestados, las unidades de prueba, fíjense bien, son seleccionados al azar y, y la instrumentación, o sea, la forma en que se aplica, también se aplica al azar. Entonces, a eso se refiere la aleatorización, que las unidades de prueba eh, eh, en investigación causal, normalmente, fíjense, esto lo vamos a ver ya cuando entremos, después de esto vamos a entrar a ver los métodos que se utilizan para hacer investigación experimental. Y obviamente ahí lo que se van a hacer, hay métodos en los que se utiliza un grupo de personas o un grupo de objetos o de instituciones. Y entonces, normalmente en investigación, en la mayoría de casos, se utiliza o un grupo o se utilizan dos grupos. Fíjense bien, este es importante que ustedes lo sepan. Normalmente en esta investigación causal se utilizan o uno o dos grupos. Normalmente es dos grupos, tres grupos o más grupos, pues. Es decir, entonces la aleatorización significa que si vamos a hacer tres grupos, por decirles algo, tres grupos de 5, ¿sí? Y tenemos 50 personas, por ejemplo, pero son solo tres grupos de 5, entonces quiere decir que necesitamos 5. Entonces, los 50 tienen la misma probabilidad de ser parte de cualquiera de los tres grupos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay que aplicar los números aleatorios para decir 1, 2, 3, es decir, 15 de los 50. Imagínense si fuera una población, 17 millones en Guatemala y vamos a investigar a 1,000 personas. Esas 1,000 personas hay que seleccionarlas de manera aleatoria, ¿sí? Al azar. Todos están ahí disponibles para ser parte del experimento, ¿sí? Y luego la experimentación también se asigna de manera aleatoria. Ese es la forma de aleatorizar como una forma de controlar las variables externas, ¿sí? Ahora bien, el pareamiento, esto sucede más cuando vamos ¿cómo se llama? A analizar las unidades de prueba. Aquí son instituciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por mencionar un caso, aquí por mencionar un caso, supónganse ustedes, espero me entiendan y no vayan a tergiversar lo que voy a decir, no tiene ningún sentido
especial lo que voy a decir, sino que es a manera de ejemplo nada más. Imagínense ustedes, yo no sé si ustedes ustedes han visto las iglesias mormonas, ¿sí las han visto? Mormonas. ¿Sí? Así es. ¿Sí las han Bueno, visto? licenciado. Sí, ¿Ya? Y la pregunta es, ¿todas son iguales? sí, todas son iguales, tienen la misma No, estructura. no, Bueno, no iguales, pues, pero sí tienen. no son iguales. No son iguales. Por ejemplo, bueno, aquí por donde yo vivo, sobre la 13 calle de la zona 11, ahí había una que incluso la están la botaron y la están haciendo con otra estructura, ¿sí? La están haciendo. Pero yo no sé si alguien conoce la iglesia mormona de la zona 21, por ejemplo. La que está por Guajitos. No, está por llegando a Bello Horizonte, Nimajuyo, todo eso por ahí. ¿Sí? Ah, sí, cerca del mercado, creo que está. Por ahí es más o menos. Es una iglesia de ladrillo, ¿cierto? Sí, Es una iglesia de ladrillo y un tanto pequeña. Ahora, pero también han visto la iglesia mormona que está en el Boulevard Vista Hermosa. ¿Sí? ¿La han visto? no, licenciado, esa no. Ah, bueno, pues ese es un monstruo de iglesia, pero es de mármol. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que hay cierta divergencia. No es diferente como poder decir el trato, ¿verdad? Como quien dice, aquí pues ni modo, ¿verdad? Porque aquí vienen los mormones, pero de la high life. Y allá van otro tipo de personas. ¿Me explico? Entonces, si nosotros vamos a hacer una investigación causal, ¿sí? Y vamos a comparar, en este caso, la iglesia mormona de la zona 15 con la de la zona 21, ¿sí? Ahí no hay pareamiento, no hay. ¿Sí me explico? Entonces, el pareamiento es una técnica que se utiliza para controlar las variables externas e implica que las unidades de prueba, en este caso las dos iglesias, deben de ser pareadas o deben de ser iguales. ¿Sí me explico? ¿Jóvenes? Eso sí, sí no le comprendí muy bien, porque a lo que usted mencionaba, que al final, si lo vemos de esta manera, de forma externa, sí son distintas las iglesias, pero como menciona que al final tienen que parecerse, ahí sí me perdí. ¿Por qué se perdió? Si no son iguales, no se Licenciado, parecen. en Se esto los voy a tiene que poner, ser a ver, bajo las mismas condiciones serían, pues. exactamente las mismas condiciones. Vaya, se las voy a Ok. poner de otra manera. Se las voy a poner de otra manera. Se las voy a poner de otra manera. Vamos a investigar el comportamiento de los consumidores en dos supermercados, ¿sí? Pero un supermercado, un supermercado eh, tiene construidos 300 metros cuadrados. Solo estoy pensando en voz alta, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y el otro supermercado tiene 50 metros cuadrados. Entonces la pregunta, ¿será lo mismo? Jóvenes, No, Lick. no es lo mismo. De No. entradita, ¿por qué? Porque en el de 50 metros van a haber menos productos, menos variedad, etcétera, etcétera, que en el de 300 metros cuadrados. ¿Sí me explico? ¿Vanessa? Sí, Lick. Entonces ahí no se puede hacer la investigación porque no estamos, como quien dice, comparando peras con peras, sino peras con manzanas. El pareamiento necesita, exige, condiciona que la evaluación sea en condición de paridad, por eso se llama pareamiento. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, Lick. Ok, bueno. Esa es la segunda Buenas tardes. forma. ¿Perdón? Solo tengo una duda.
Entonces el ejemplo que usted nos está dando es que no hay pareamiento. Por eso estoy planteándolo al revés. Ya, ok. Para efectos de control, cuando vamos a hacer investigación experimental, debe de ser par, debe de ser pareado, debe ser igual. ¿De acuerdo, Steve? Muy bien, ok, ya entendí. Esa Gracias. es la idea, ¿ok? Bueno, continuamos. Luego tenemos el control estadístico, ¿sí? El control estadístico es la forma en que nosotros evaluamos las variables extrañas, fíjense bien, ahí se evalúan las variables extrañas y los efectos de las variables extrañas se ajustan de manera estadística, ¿ok? Aquí esto es un poquito muy complicado, más que todo se los comento porque es una técnica, pues, pero es toda una gama de implicaciones estadísticas las que hay que hacer, evaluar, medir las variables extrañas, ¿sí? Y hacer un ajuste estadístico. A eso se le llama el control estadístico para poder controlar la variables. Y el otro es el control del diseño, ¿sí? En este sentido, los experimentos se diseñan de tal manera, aquí se diseñan, pues se llama control del diseño, se diseñan de tal manera para poder controlar cómo están funcionando y cómo operan, cómo influyen las variables externas en el experimento. Pero aquí el diseño es el que se modificó. Entonces, ustedes ven, hay 4 formas. Seleccionar las unidades de prueba de manera al azar, aleatoria, tanto las personas como las variables que se van a examinar. Hacerlo con unidades de prueba, o sea, en este caso, instituciones que sean iguales, que sería el pareamiento. Ajustar los resultados, estadísticamente los resultados de las variables extrañas y diseñar un experimento en el que se tenga previsto qué variables extrañas se van a evaluar y cómo se van a evaluar. Estas son las 4 formas de poder controlar las variables externas, ¿ok? Bueno. Por otro lado, ahora sí vamos a entrar a ver de los métodos de investigación experimental, ¿de acuerdo? Métodos de investigación experimental, ¿sí? Y ustedes pueden ver, miren jóvenes, por eso es que yo les digo que este curso es bien largo, porque solo miren aquí, hay diseños preexperimentales y aquí hay 3. Hay diseños experimentales verdaderos y aquí hay 2. Hay diseños cuasi experimentales y aquí hay otros 2. Y hay diseños estadísticos y aquí hay otros 3. Quiere decir que hay 10 formas de poder hacer investigación experimental o causal. 10 formas. Y ustedes tienen que saber qué es cada una de estas. Fundamentalmente, saberlo, porque difícilmente algún grupo de ustedes va a poder hacer, o mejor dicho, tiene en su actividad una investigación experimental. Casi todas van por el lado de la investigación descriptiva, pero como parte del curso, pues también tienen que aprender los métodos que se utilizan en la investigación experimental. Entonces, vamos a iniciarnos. O sea, aquí ustedes pueden ir anotando, estos son los métodos utilizados en la investigación experimental y pueden anotar ahí A, diseños preexperimentales, B, diseños experimentales verdaderos, C, diseños cuasi experimentales y diseños estadísticos, como ustedes lo crean conveniente. El día de hoy vamos a empezar a ver los diseños preexperimentales. ¿Sí? Estos diseños preexperimentales, estos tienen una característica, que aquí no existe la aleatoriedad, es decir, aquí no se seleccionan aleatoriamente las unidades de prueba, ¿sí? Aquí no se seleccionan en este tipo de métodos, aquí no se seleccionan aleatoriamente.
Quiere decir que se pueden seleccionar de cualquier manera, pero no de manera aleatoria. Esa es la primera característica, ¿sí? Y fundamentalmente, ¿verdad? Que no se seleccionan los elementos de manera aleatoria. Y tenemos 3 tipos de métodos preexperimentales. El estudio de caso único, ¿sí? Este método de investigación preexperimental, aquí, fíjense, ves, caso único, es preexperimental, entonces quiere decir que los elementos no se van a seleccionar aleatoriamente. Y es un caso único, ¿sí? Entonces quiere decir que solo se va a investigar a un grupo, a un único grupo, ¿de acuerdo? Es decir que a un grupo se le va a aplicar el tratamiento. Recuerden ustedes, el tratamiento es el experimento, ¿sí? A eso también se le llama tratamiento, recuerdan, ya lo habíamos dicho, ¿sí? Y un solo grupo, se seleccionó un número determinado de personas, 10 personas, como caiga, ¿verdad? Porque no hay aleatoriedad. Entonces, a ese único grupo, ¿sí? Se le hace el experimento, ¿sí? Y después del experimento, se hace una sola evaluación, una medición. Por eso se llama estudio de caso único, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos? Es decir, solo un grupo. Los miembros de ese grupo fueron seleccionados de manera arbitraria, no aleatoria, de manera arbitraria, de manera conveniente o como sea, ¿sí? Y se le aplica el tratamiento, se le aplica el experimento y después se hace una sola medición. Ese es el estudio de caso único. ¿Sí se comprende ahí, jóvenes? ¿Jóvenes? Sí, todo bien. Bueno, entonces pasamos al diseño 2, al diseño de pretest y posttest con un grupo. Fíjense bien. Mire, aquí yo les recomiendo también, como se los he dicho antes, el título dice mucho siempre de las cosas. Así como en el primero es estudio de caso único, o sea, un único caso, o sea, un único grupo. Al único grupo se selecciona, la característica es que es preexperimental, entonces se le selecciona como sea, arbitrariamente, no hay aleatoriedad ahí. A ese grupo se le aplica el tratamiento y se le hace una medición al final. Eso es el grupo único. Aquí, en este otro, fíjense bien, dice diseño de pretest y posttest con un grupo. ¿Qué querrá decir eso, jóvenes? ¿Alguien me ayuda? El nombre está bien clarísimo. ¿Qué creen ustedes que se trata eso? Licenciado, asumo que, ejemplo, escojamos a un grupo A, le hacemos cierta, o sea, ejemplo. Se le va a hacer un tratamiento, O sea, va a haber una modificación, o sea, se modifica la variable independiente, ¿ok? El tratamiento. Entonces, antes y después o sea, se puede decir, empezamos le hacemos el 1 de abril el estudio y de ahí el 15 de abril se lo volvemos a hacer porque sería el antes y el después, ¿no? Eso es lo que Es correcto, es correcto. Es decir, ese es el diseño pretest y posttest. Es decir, primero, fíjese bien que es preexperimental. Entonces, dice, con un grupo, quiere decir que solo un grupo, ¿sí? Entonces, a este grupo se selecciona arbitrariamente también, porque miren, es preexperimental, se selecciona arbitrariamente. Entonces, pero dice un único grupo, uno. Bueno, entonces se seleccionan. Volvamos al ejemplo anterior de las 10 personas. Bueno, se seleccionaron 10 personas. Es como que yo hiciera una investigación en la facultad, poniendo el estudio de caso único, el único, pues, de administración de empresas, por ejemplo, o de mercadotecnia 3. Entonces selecciono un grupo de 10 personas que estudien mercadotecnia 3. Entonces les aplico el tratamiento, por ejemplo, un examen, ¿sí? O sea, recibieron clases. Entonces les aplico el tratamiento y después los evalúo.
les hago una medición, un examen, y entonces ahí ya tengo el resultado. Ahora, fíjense, en este, siempre un solo grupo de los 10 seleccionados al azar, así, mejor dicho, arbitrariamente, antojadizamente, pero yo lo evalúo antes de recibir, por ejemplo, como que yo los investigara a ustedes hoy. Fíjense, hoy, antes de dar la clase, a ver, jóvenes, a ver, ¿qué saben ustedes de los métodos o de las formas de controlar las verdades externas? Seguro nadie va a decir nada, porque no les había enseñado. Pero ahora ya lo enseñé. Entonces ahora después, o sea, se evalúa antes, ese es el pretest, y se evalúa después de dar la clase, o sea, del tratamiento. Entonces, a eso se le llama diseño de pretest, una evaluación antes, post-test, una evaluación después de aplicado el tratamiento, pero a un único grupo. ¿Sí estamos ahí? ¿Jóvenes? Sí, gracias. Sí, licenciado. Okay. Muy bien. Bueno, ahora, diseño de grupo estático. Fíjese, ¿qué significa esto? Aquí, vayan anotando aquí. Aquí, en el diseño del grupo estático, aquí ya participan dos grupos. ¿Ok? Uno que se le llama grupo de control, ¿sí? ¿De acuerdo? Uno que se llama grupo de control y el otro que se le llama grupo experimental. ¿Sí? Vaya, dos grupos aquí. Pero los miembros del grupo de control, al igual que los miembros del grupo experimental, como es preexperimental, ¿cuál es la característica de los diseños preexperimentales, Juanes? Que no son aleatorios. Exactamente. O sea, se seleccionan los miembros de los dos grupos de manera arbitraria también. De manera arbitraria. Necesito 10 aquí y necesito 10 aquí. Bueno, grupo de control y grupo experimental. ¿De acuerdo? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí se entiende eso? Y entonces fíjense bien. ¿A qué grupo creen ustedes que se le aplica el tratamiento? Al 2. No, nombre. Experimental. Correcto. Al grupo experimental se le aplica el tratamiento, al grupo de control no. Al grupo de control no. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y después de aplicado el tratamiento al grupo experimental, después se evalúan a los dos, tanto al grupo de control para el grupo experimental. ¿Sí se dan cuenta de esa dinámica? ¿Cuál creen que sea el resultado de eso, jóvenes? ¿Cuál creen que sea el resultado de eso? ¿O por qué se hace con un grupo de control y con un grupo experimental? A ver. Porque hay que entender la lógica. Para ver los resultados del tratamiento, ¿En dónde? comparando entre el experimental y el otro. Correcto. Es decir que el grupo de control, a él no se le aplicó el tratamiento. Ellos están como llegaron. Al grupo experimental se le aplicó el tratamiento. ¿Sí? Es como, miren, volviendo al ejemplo. Yo voy a seleccionar algunos de ustedes aquí y voy a llamar a los que no vinieron a clase hoy. ¿Sí me explico? Entonces, los que están aquí o los que no vinieron, quiénes son el grupo de control? El grupo de control son los que no vinieron, licenciado. Correcto, los que no vinieron. Los que no vinieron. ¿Y el grupo experimental quiénes son? Nosotros. Ustedes. Entonces, después los reúno yo, a los que vinieron y a los que no vinieron, y les aplico una medición, una evaluación. Entonces, ¿cuál es el sentido de hacer eso? ¿Cuál es el objetivo? Evaluar si el experimento funcionó, el tratamiento funcionó. Es decir, se supone
que los que vinieron a clase debieran de saber más que los que no vinieron a clase. ¿Sí me explico? Sí, licenciado. ¿Sí? ¿Está claro eso, jóvenes? Sí, licenciado. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, volvemos a la presentación. Estamos claros en estos tres métodos de diseños preexperimentales. Todos, se recuerdan, repito, ninguna unidad de prueba se selecciona aleatoriamente. Aquí se seleccionan de manera arbitraria, como caiga, a conveniencia. ¿De acuerdo? ¿Sí? Aquí el estudio de caso único es un solo caso. Seleccionamos a un grupo, como sea, y les aplicamos el tratamiento y los evaluamos. En el segundo, de igual manera, seleccionamos a un grupo, le aplicamos el tratamiento, mejor dicho, lo evaluamos antes, pretest, le aplicamos el tratamiento y después lo evaluamos después del tratamiento para ver si hubo modificación en el comportamiento. Y en el diseño de grupo estático, ahí son dos grupos. El grupo siempre seleccionados de manera arbitraria, convenientemente o como caigan los que estén. Entonces ahí son dos grupos, el grupo de control y el grupo experimental. El grupo de control solo sirve de eso, como quien dice, este es el parámetro. Y el grupo experimental le aplicamos también, ¿sí? Y después los evaluamos a los dos. Esto nos permite comparar si hubo modificación en el grupo experimental al haberle aplicado el tratamiento. ¿Sí estamos? ¿Jóvenes? Sí, claro. Ok, perfecto. Están tomando nota, ¿verdad? Miren, esto es importantísimo, jóvenes, porque les garantizo, así de entradita, les garantizo que estos temas que estamos viendo así van a venir en el segundo parcial, que dicho sea de paso, ya ustedes saben, ¿verdad? Es el 15 de... ¿Cuándo? Abril. El 15 de abril, sí, es decir, dentro de un mes, 2 días, ¿verdad? Dentro de un mes, 2 días, entonces esto, si estamos viéndolo ahora, definitivamente va a venir. Entonces tienen que estudiar ustedes todos estos temas, o sea, aquí está, como que dice el título del tema. Ustedes están haciendo algunas sus anotaciones ahí y complementariamente debieran, es la invitación de siempre, estudiar en el libro. Pues, ¿qué es el estudio de caso único? ¿Qué es el diseño de pretest, posttest con un grupo? ¿Qué es el diseño de grupo estático? Como métodos de los diseños preexperimentales, ¿sí? Entonces, esto lo deben de ir conociendo ustedes. Muy bien. Ahora entremos a ver los diseños experimentales verdaderos. ¿Sí? Diseños experimentales verdaderos. Vean, lo primero que debo de indicar que, a diferencia del preexperimental, en los diseños experimentales verdaderos, aquí sí se seleccionan las unidades de prueba de forma aleatoria. ¿Estamos? Aquí sí. En el anterior no. Aquí sí se seleccionan las unidades de prueba de manera aleatoria. Es decir, tienen que ser estrictamente seleccionadas las unidades de prueba, no los que caigan, no, tienen que ser seleccionados, ¿ok? Aquí sí aplica verdaderamente la aleatoriedad, ¿de acuerdo? Bueno, esa es la característica fundamental de los diseños experimentales verdaderos, porque fíjense, por eso es el nombre, mire, aquí es pre-experimental, como quien dice que el experimento no es como quien dice muy fiable, porque las unidades de prueba fueron seleccionadas arbitrariamente. Aquí, diseño experimental verdadero, aquí sí, es decir, es más certero. ¿Por qué? Porque las unidades de prueba fueron seleccionadas de manera aleatoria, ¿ok? Bueno, en los diseños experimentales verdaderos encontramos dos tipos de diseños. El diseño de pretest y posttest con grupo de control. Fíjense bien, miren, este pareciera ser el número 2 del anterior, pero ojo, fíjense, aquí, ¿qué quiere decir? ¿Alguien me quiere explicar eso, jóvenes? Miren, ahí está facilito.
¿Quién me podría explicar eso? Esfuércense, jóvenes. A ver. Está facilito, facilito. Lick, perdone, yo entiendo de que el que estamos viendo ahorita, como se le dice, es aleatorio. Y la diferencia del uno con el otro era que el otro, pues, era al azar. Esa es una buena diferencia, es correcto, sí. Pero hay otra diferencia más importante todavía. Licenciado, que en este se están manejando al igual dos grupos. Correcto. En el anterior fue pretest y posttest con un único grupo. Ahora en este va a haber grupo de control, es decir, hay dos grupos, el grupo de control y el grupo experimental. ¿De acuerdo? Los dos grupos van a ser seleccionados. Aquí sí van a ser seleccionados, ¿cómo? De forma aleatoria. Aleatoria. De forma aleatoria. Aquí sí, a los dos grupos. Muy bien. Entonces, tenemos dos grupos seleccionados aleatoriamente, ¿ya? Y dice, grupo de pretest y posttest con grupo de control. Entonces, hay dos grupos, grupo de control y grupo experimental. Ambos seleccionados aleatoriamente. Muy bien. Bueno, uno. Luego, ¿a quién se le aplica el tratamiento? Perdón, dice pretest, quiere decir que se hace una evaluación al inicio, a los dos. Al grupo de control y al grupo experimental se les hace una evaluación. Pues se llama pretest. ¿Sí estamos? Y luego se aplica el tratamiento. ¿A quién? Al de control. No, ¿cómo? Al grupo experimental. Al de control nunca, el de control es la base. Por eso, hay grupo de control experimental. Miren, el nombre lo dice, grupo experimental siempre. Cuando hablen de grupo experimental, a ese es al que se le aplica el tratamiento, es al que va a hacer el experimento. ¿De acuerdo? Entonces, seleccionamos a los dos grupos de manera aleatoria. Los evaluamos a los dos inicialmente. Luego, aplicamos el tratamiento al grupo experimental. Y después de haber aplicado el tratamiento, entonces volvemos a evaluar a los dos grupos. ¿Ok? ¿Sí estamos? ¿Jóvenes? Sí, Lick. ¿Ok? Bueno. Seguimos entonces. Luego tenemos el diseño de solo post-test con grupo de control. Miren, solo post-test con grupo de control. ¿Alguien me puede explicar eso? ¿Jóvenes? Me imagino que igual que el anterior, solo que sí la evaluación pretest. A ver, no, pero explíquemelo así detallado. Detallado. Diseño experimental verdadero. Completito. Es que la idea es de que ustedes comprendan eso completito. Empecemos. ¿Cuántos grupos hay ahí? ¿Cuántos grupos? Dos, Lick. ¿Cuáles? El experimental y el control. Y el control, exacto, porque dice con grupo de control. Ah, bueno, entonces hay dos, grupo de control y grupo experimental. ¿Cómo fueron seleccionados esas unidades de prueba? ¿Cómo? De forma aleatoria. Correcto, de forma aleatoria. Muy bien, perfecto. ¿Sí? Perfecto. Luego, ¿qué hay que hacer? Aquí se va a aplicar como que el tratamiento al grupo de control. Y después Vanessa. Ya dije que nunca se aplica experimento al grupo de control, solo al grupo experimental. Ojo con eso, jóvenes. Nunca al grupo de control, nunca. Solo al grupo experimental. Entonces, volvamos. Este diseño dice, diseño de grupo se llama diseño de grupo de control con post-test. ¿Qué quiere decir eso? Se seleccionan los dos grupos, ¿cierto? Aleatoriamente. Entonces tenemos el grupo de control y el grupo experimental. Aplicamos el tratamiento. ¿A qué grupo? ¿Evaluamos ahí? ¿Evaluamos ahí antes? No. No, porque no hay pretest.
Entonces quiere decir que seleccionamos los dos grupos. Entonces pasamos de una vez a aplicar el tratamiento. ¿A qué grupo? Experimental. Al experimental. ¿Y luego qué se hace? El post-test. El post-test. O sea, se hace una evaluación después de aplicado el tratamiento. Pues se llama post-test. ¿A quién se le aplica el post-test? Al grupo experimental. A los dos, ¿no? Bueno, Por eso yo pregunto. yo digo que a los Miren dos. la cuestión de lógica. Es decir, ¿qué sentido tendría tener grupo de control si solo se lo aplicamos al grupo experimental? No tendría ningún sentido. Es a los dos. ¿Sí estamos, jóvenes? Sí, licenciado. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Alguna duda? Estamos bien. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, entonces vamos a dejar la clase hasta aquí, porque ahora ahora tendríamos que hablar de los cuasi experimentales, pero hay otros dos, nos llevan más tiempo y tenemos 6, 7 minutos nada más. Entonces vamos a dejarlo ahí el día viernes que tenemos clase, pues vamos a ver los diseños cuasi experimentales y los diseños estadísticos, ¿ok? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No hay preguntas? ¿Jóvenes? ¿No hay preguntas? ¿Dudas? ¿Todo está bien? Por el momento sí, Lick. Bueno, muy bien. Entonces voy a compartirles el formato de la asistencia, por favor. Y, ay. Bueno, me voy a salir nuevamente de aquí. Bueno, vamos a ver si puedo. Vamos a ver. Déjenme ver si. Bueno, si no, denme un momentito, me voy a salir de la presentación y vuelvo y les comparto el, 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 el formato de la asistencia. Permítanme un momentito, por favor. Me voy a salir de esta presentación y luego vuelvo. Ahora les comparto el formato.